saber, ¿es ver o es escuchar? Porque dentro de la esquizofrenia hay mucho de la escucha, no hay tanto de la visualización. En tu caso, ¿qué es lo que pasaba? ¿Tú veías o escuchabas? Yo veo, escucho, huelo, siento, Todo. o sea, tengo todo. Entonces, ya nada más con que escuchara y viera, yo decía, mi cabeza está alucinando. Fui donde un psiquiatra, y le dije, por favor, formúleme, a mí me está pasando esto. Salí brava con él porque yo ese día él me decía, ¿qué es lo que a ti te pasa? Y yo decía, gracias a Dios la abuelita de él estaba muerta, y yo le empecé a contar. Por ejemplo, a tu lado hay una señora que está diciendo esto, y le dije todo y él callado, termina la consulta y me dice, nos vemos en 8 días, y yo, no, formúlame por favor, necesito alguna cosa para parar algo con porque eso. yo necesito parar esto. Y porque ya mi mundo era muy complicado, mi pareja no sabía, yo con todo guardado empecé a hacer depresiones por lo mismo, por esa misma situación de ver, y el psiquiatra a los 8 días en la cita lo que me dijo fue, la abuelita me dijo que en su casa, en la mesa de noche de ella, al fondo había un anillo que se había quedado ahí escondido, que quería que se lo dieran a su mamá. Entonces, a los 8 días, el psiquiatra me dice, el anillo de mi abuela. Wow. Yo creo que eso me salvó, el anillo de la abuela del psiquiatra, y ahí él me remitió con otra persona que me dijo, yo no entiendo Otro qué pasa. psiquiatra. Me dijo, yo no entiendo qué pasa con tu cerebro, clínicamente esto no tiene una explicación, pero te voy a recomendar a un psiquiatra que trabaja con cosas raras, dijo él, que trabaja como con cosas Sí, porque raras. tenemos, por ejemplo, la rama de la parapsicología. En la psicología hay gente que se ocupa de eso. Claro, entonces yo ya me empezó a ayudar y me empezó como a inducir. O sea, y con ese otro psiquiatra, entonces no te dio un diagnóstico, sino que decidió llevarte, normalizar el tema y llevarte por un camino. ¿Cuándo haces paces tú con el tema? Porque me imagino que la angustia fue muy grande, ¿no? Fue grande, duré unos añitos ahí como patinando. En la duda, queriendo que me medicaran. No era fácil para mí estar acostada y 2, 3 de la mañana que me despierten y lleno el cuarto de personas que solamente veía yo. Cuando tengo a mis hijas, el problema se acrecentó de una manera absurda, Flavia. ¿Por qué, Aida? Porque ellos habitaban en mi casa y habitan, pero las niñas eran pequeñas, entonces llegaban llorando al cuarto, que la acababa de despertar una señora, un señor, y empezaban a describir todo. Tuvimos fenómenos poltergeist en el cuarto, por ejemplo, la niña mayor la encerraron literal, la puerta quedó sellada, ella gritando, mi esposo, el portero, todos intentando tumbar la puerta y no se podía, y ella gritando al otro lado, y me pasaron muchas cosas así. De hecho, ellas... Cambiar de casa não era uma opção? Eu cambiaria de casa, ou seja, se eu tenho isso de chegar em casa e ter um montão de gente, eu quero privacidade. Pero tu cambias de casa, cambia os personagens, ou cambias de casa e são sempre os mesmos que te acompanham? Yo no cambio de casa porque esto me acompaña 24/7, 365 días. Como haces en tu intimidad para estar libre o para descansar? Es complicado, desconectar es complicado. He aprendido a manejarlo, he aprendido a poner como un límite, pero no es que se desaparezcan. He aprendido a convivir con ese mundo paralelo. Entonces he aprendido a que ya no me esté todo el tiempo aquí la bulla en el oído, a que ya no me estén molestando todo el tiempo. Lo he aprendido a manejar, pero fue muy complicado. Mis hijas crecieron con eso, entonces fue normal. Sí, los compañeritos del colegio iban una vez y ya no querían volver. ¿Por qué? Porque pues ellas lo contaban como si fuera normal. Pero tus hijas também têm a mesma capacidade? Eu não sei se isso se diz capacidade, dom, habilidade. Qual é a palavra que se utiliza? Bueno, son dones, pero los tenemos todos, Flavia. Tú los tienes, todas las personas. Lo que pasa es que não, eu não quero ter, eu no lo has desarrollado. Ou seja, eu duermo de luz encendida quando estou sola por medo. Imagínate se eu quero ter dom de alguma coisa mais. Já basta mis próprios fantasmas. Es que todos los tenemos, pero no los desarrollamos. Y otras personas como yo, nacemos ya como activadas y no hay manera de apagar. ¿Tus hijas también? Ellas lo tienen, la mayor era la que menos creía y siempre decía que era que las hermanitas me seguían la corriente, que la mamá estaba loca, hasta que un día ella estaba haciendo un trabajo en el comedor. Ese día no se me olvida porque ella volteó a mirar y se puso pálida y dice, mami,
en la escalera hay un niño con una camiseta de rayitas, y yo volteo y miro, y yo sí, y caigo en cuenta, y yo estás viendo, y ella sí. Pasó unos días muy malucos. Cuando se fue a vivir a los Estados Unidos, tuvo un episodio bastante delicado porque no la dejaban dormir. Ella fue al psicólogo, la medicaron, intentando ayudarla. Y yo desde aquí, porque allá sí no se puede poner el incienso en todos lados, porque se activan las alarmas de incendio. Fue un poco complicado al principio. Yo quiero ir a eso, pero yo quería volver a tus papás. ¿Tus papás también tienen el mismo don? Mi familia por el lado materno, yo escuché historias desde muy pequeñitas que ellas veían, que entonces decían, se va a morir fulano, se murió fulano. Todo lo que decían pasaba, yo siempre escuché eso. Y por el lado de mi papá también había esa rama de mucha intuición, de una sensibilidad muy especial. Entonces, que para ellos no era complicado escucharte a ti o aceptar que todo eso era parte de la normalidad. Bueno, yo me gané muchos regaños porque yo llegaba a la casa, por ejemplo, pequeña, corriendo, mami, en la esquina un señor se murió, y yo describía toda la escena y salía todo el mundo corriendo. Y eso también yo quería saber, uno ve, o en tu caso, tú ves cosas solo trágicas o lo cotidiano también, porque en la película de Bruce Willis, la famosa película, era solo cosas trágicas. Yo la amé porque cuando vi esa película dije, por fin alguien Pero eran muestra. solo cosas trágicas, y ahí es mi duda, o sea, uno con ese don solo tiene el don para ver lo negativo, la cosa triste que va a pasar, o ve cosas positivas. Bueno, yo crecí viendo solo cosas negativas. ¿Y por qué? Muertes. ¿Y por qué eso? Yo creo que es porque al tener esa percepción o esa sensibilidad, ese otro plano de conciencia está ávido por buscar esa ayuda, esa conexión, creo yo. Yo hasta ahora no tengo la explicación exacta, porque hasta ahora, hasta la etapa adulta, a no ser que yo busque o intente canalizar una energía, pueda ver... Yo te voy a hacer la pregunta, yo creo que ya te hice esa pregunta hace años en la radio. ¿Una infidelidad tú eres capaz de ver? Lamentablemente. Uy, pobre y no marido, ha sido chévere. Pobre marido. No ha sido chévere, no fue chévere. Qué miedo que él debe tener, ¿no? No, no fue chévere, una sola vez me pasó y no fue chévere. ¿Y qué has visto? Bueno, mi pareja me deja, éramos novios, no sabía nada de mí. Fue el padre de mis hijas, pero imagínate. Bueno, éramos novios, me lleva a la casa, fue el día perfecto. Y me deja en la casa, yo tranquila, nos despedimos y él se iba a turno. Él es ginecólogo, entonces se iba a turno, me dijo, yo pues obvio. Y yo estaba acostada, dormida, tranquila, quieta. 11 de la noche, algo me despierta, pero fue así automático, como si yo estuviera viendo una película proyectada. Allá al frente, y me muestran todo. Una escena, la persona, él, la otra persona, el lugar, todo, y yo lo llamo. Cuando eso era el beeper, ¿te acuerdas? Sí. Yo mando mensaje, no me contesta, llamo al hospital donde supuestamente estaba de turno, pasa el compañero, me dice, no, pero el doctor tal no está, es el doctor Cuevas. Yo, me lo pasan, por favor, me lo pasan. Y le digo yo, Pacho, ¿me pasas a Nicolás? No, él me pidió cambio de turno y yo lo estoy reemplazando. Uy. Yo le dejé mensajes a las 6 de la mañana cuando él se comunica conmigo por teléfono. Le digo, no te quiero volver a ver en mi vida, nunca más estabas así, 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 así. Entonces fue muy complejo. Creo que esa visión partió la relación ya completamente. Y bueno, se fue pues por otros lados, pero finalmente él le tocó decidir. Pero volviendo a tus papás, porque la gente dice que después yo pierdo las preguntas. Yo hago la pregunta me voy en las... y voy viajando por otros lados. Perdóneme, es que mi cabeza va pensando otras cosas. Ok, entonces tus papás se enojaban porque tú solo veías la tragedia. Ah, bueno, entonces con esto yo llegaba a la casa, me recuerdo mucho una que me regañaron muy fuerte porque yo llegué gritando de un accidente que acababa de ver en la esquina y yo veía todo, un jeep rojo que un señor se mató, todo. Mi mamá, claro, casi se infarta, sale corriendo, sale todo el mundo y mi mamá vuelve y dice que no hay nada, me regañaron, que dejara de decir mentiras, fue la primera vez que dije algo así y a los 8 días pasó. Ahí,